Sí. Voy a tomarme la libertad de presentar a la siguiente ponente, quien es la doctora Nicolasa Pariona Mendoza. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca, México, un doctorado en nanotecnología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Cinvestav, México, y un postdoctorado en el Centro de Investigación de Química Aplicada, SIGA, en Saltillo, México. Ella actualmente es investigadora titular en el Instituto de Ecología, Centro CONACYT, México, ubicado en Jalapa, Veracruz. Cuenta con más de 30 artículos en revistas internacionales con arbitraje en JCR. Ha publicado 6 capítulos del libro. Ha participado en más de 40 eventos entre conferencias, congresos, simposios y similares, y ha formado recursos humanos a través de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y ella nos va a presentar la temática de la nanotecnología aplicada en la fertilización. Le damos un fuerte aplauso a la doctora y escuchamos con atención. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Y quiero hacer hoy a todos por su día. Felicitaciones por el Día de la Corona, que es parte de mi línea de investigación. A manera de introducción, pues sabemos que la agricultura es la base de la alimentación y también una de las fuentes del crecimiento económico. Sin embargo, en los últimos años o en el último medio ciclo, durante la Revolución Verde, pues la producción de alimentos se ha triplicado y con ello también se ha triplicado el uso excesivo de plaguicidas, de fertilizantes, así como también en un 70% el uso de agua dulce, ¿no? Y todo esto también lleva a un incremento en el consumo de energía, pues nos referimos a la maquinaria, ¿no? Se dice que para el 2050 se prevé que la población mundial pase los 9.000 millones de personas. Entonces, cada vez hay más personas, necesitamos satisfacer toda esa demanda en alimento en más de un 70%. En este sentido, sabemos que los fertilizantes hoy en día pues juegan un papel importante para obtener mejores rendimientos en la producción de alimentos. Sin embargo, el uso de estos fertilizantes tradicionales de manera indiscriminada pues va a también traer desventajas, lo que es al deterioro del equilibrio de la composición del suelo, van a afectar a los microorganismos y de esta manera pues también afectará la fertilidad del suelo. Por otro lado, también lo que va a hacer es que se acumulen en el suelo y con ello también pueden llevar metales pesados, como por ejemplo el cadmio, que va a generar eutrofización y pues la contaminación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué retos tenemos hoy en día? Como había mencionado, debido al incremento de la población, necesitamos incrementar la producción alimentaria, pero también todo esto evitando que haya contaminación ambiental y un desequilibrio del suelo. Y pues de manera urgente necesitamos desarrollar nuevas estrategias que sean sostenibles, económicas, amigables con el medio ambiente y de esta manera la eficiencia del uso de fertilizantes. En este sentido, la nanotecnología pues, puede ser una herramienta potencial para el desarrollo de fertilizantes de última generación. Ahora, ¿qué es la nanotecnología? Pues la nanotecnología va a ser o está definida como el diseño, caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control de tamaño y forma a una escala nanométrica. Es decir, un nanómetro va a medir igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, todos aquellos materiales que estén debajo del tamaño de una micra, ¿no? Para darnos una idea más o menos comparándole
en lo que vemos, usamos hoy en día en la naturaleza, por ejemplo, si comparamos la pelota de básquetbol que vive alrededor de un radio de 1 metro, una moneda que puede estar lo más pequeño en 1 centímetro. Esto, por ejemplo, lo podemos observar con el ojo humano. Sin embargo, debajo de esa escala, ya nos vamos a los milímetros o menores de estos, de 100, 500, 800 micras, que en este caso podríamos ver el borde del cabello humano que podemos encontrar a esa escala, podríamos necesitar una lupa. Y así, si vamos bajando a esa escala ya a micras, donde podemos encontrar las bacterias, hongos que están entre 1 a 10 micras, ya no lo podemos observar con una lupa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un microscopio óptico, ¿no? Y, y eso también, aparte, tenemos que hacer con nosotros, queremos observar el virus, que está en el orden de los nanómetros, las proteínas, el DNA, las moléculas. En este caso, que ya son tan pequeñitos, necesitamos un microscopio electrónico, las cuales nos va a permitir ver esta escala. En esta escala es donde se encuentran los nanomateriales. Las cuales pueden ser de diferente tamaño y forma, como lo podemos ver acá. Materiales o nanomateriales que los llamamos de diferentes formas. Podemos ver aquí como cuadrados, prismas, todos estos son nanopartículas, ¿no? Y estas se pueden observar con este microscopio electrónico. Ahora, ¿qué es lo interesante? Pues que estos materiales tengan ese tamaño, esa dimensión de la escala nanométrica, pues van a presentar propiedades físico-químicas únicas. Quiere decir que dependiendo del tamaño, la composición, ya que puede ser de cobre, hierro, oro, y la forma, en este caso esferas, triángulos, prismas, tubos, nanotubos, van a exhibir propiedades muy diferentes que aquellas que se encuentran, eh, que sean de la misma composición, pero de mayor escala. Por ejemplo, entre sus propiedades que se mencionan o se han estudiado son que si un material lo dividimos o los hacemos nanopartículas, estas van a incrementar su área, superficie de área. Es decir, que aquí se hacen tan pequeñitas que aquí se puede pegar cualquier otro material que nosotros deseamos pegar y además que estas superficies sean más reactivas y esta va a generar una alta actividad catalítica que decimos, que pues van a tener diferentes aplicaciones. También, al ser tan pequeñitas, se va a incrementar las propiedades antibacteriales o antimicrobianas. Por ejemplo, en este caso podría ser incrementar la propiedad antimicrobiana del cobre, del óxido de zinc, de la plata, que de manera per se son antimicrobianos, ¿no? Asimismo, también van a incrementar su dureza, van a ser mucho más duros eh, por el tamaño. También van a incrementar, se dice su band gap, es decir, estas van a ser utilizadas en las celdas celulares y van a ser eficientes para almacenar energía. Por otro lado, también sus propiedades eléctricas se van a incrementar y también van a poder utilizarse en dispositivos electrónicos. Y otra de las propiedades es una de las materiales, pues van a tener propiedades magnéticas. Estas propiedades magnéticas también van a ser que sean aplicables en diferentes campos. Por ejemplo, se van a, como les mencioné, en la industria de la electrónica, energía, medicina, que es para transportar medicamentos, en la industria textil, que ahora pues que puedan bloquear el UV, además también que puedan bloquear el polvo o que no, esta prenda no se moje con la lluvia, por ejemplo, ¿no? En la cosmética,
ahora pues que el sol está fuerte por el cambio climático, cada vez más hay radiaciones UV más fuertes. Los bloqueadores también ya van a llevar nanopartículas, ya sea de óxido de zinc o óxido de hierros, que son los nanomateriales eficientes para bloquear el UV. Para también el tratamiento o remediación ambiental, eh, entre las propiedades fotocatalíticas, lo que va a hacer es eliminar sustancias orgánicas del agua y de esta manera poder hacer tratamiento de agua, ¿no? Y últimamente, pues es la aplicación en la agricultura. Por ejemplo, hoy en día ya se está haciendo más boga en el estudio, en la aplicación en la agricultura. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir a mejorar el crecimiento de las plantas, ya, además utilizando técnicas moleculares también que puedan ser híbridas con la nanotecnología, para también el control de enfermedades que afectan a las plantas o plagas que afectan a las plantas, que son los nanopesticidas. También que puedan también tener sensores para poder controlar el crecimiento de la planta, que las plantas sean más fuertes, sean más tolerantes a la salinidad o ahora a las sequías, al UV. Y también con los nanomateriales podemos mejorar el suelo, ¿no? Que tenga una mejor retención de nutrientes o mejor retención de agua. Y pues también ayudar a que las plantas o el producto crezca mejor y haya un mejor rendimiento del cultivo, ¿no? En este sentido, pues nosotros estamos estudiando los nanofertilizantes. ¿Qué es un nanofertilizante? Pues vamos a denominar a todo aquellos que sean portadores inteligentes, ya sea de macro o micronutrientes, ¿no? Los nanofertilizantes los vamos a definir como pues nutrientes nanoestructurados, eh, vuelvo a repetir, como que ya sean de macro o micronutrientes con un diámetro entre 1 a 100 nanómetros, en al menos una de sus dimensiones, porque puede cambiar de morfología estas, ¿no? Pueden ser nanopartículas, nanotubos, nanorods, ¿no? Y esto pues nos va a permitir que sean más accesibles y que los componentes activos sean dirigidos a la planta, ¿no? Y con esto podamos obtener un mejor rendimiento. ¿Qué tipos de nanofertilizantes ahorita estamos estudiando o podemos encontrar? Por ejemplo, las nanoarenas, en la cual se pueden incorporar también los nutrientes, nanopartículas de hidroxiapatita, las de sílica mesoporosas, es decir, que estas sean porosas y en ella podemos incorporar los fertilizantes, nanomateriales basados en en nanotubos de carbono, también nanopartículas poliméricas y otros materiales en las cuales nosotros podemos incorporar, encapsular los nutrientes. Y estos materiales pues lo que van a hacer es que haya una mayor capacidad de retención de nutrientes, que haya una liberación controlada y con ello pues podamos hacer eficiente el uso de los nutrientes, mayor productividad, sea económicamente accesible y pues que no dañe al ambiente, ¿no? ¿No? ¿De qué más? Hasta el momento tenemos como estos, unos que sean absorbidos en nanopartículas poliméricas, ¿no? Que puedan ser ceras, el quitosano. Sobre todo aquí, el atrapamiento de fertilizantes las hemos ya incorporado, por ejemplo, en quitosano. En esta formular nanopartículas con incorporación de, por ejemplo, de fósforo, potasio, ¿no? Que son los macronutrientes. Ahora, eh, aparte de los macronutrientes que vienen con el hierro, el cobre, el manganeso, el zinc, ¿no? Estos micronutrientes, pues las podemos hacer nanoestructurados, es decir, generar nanopartículas de óxido de zinc, óxido de cobre, óxido de hierro,
¿no? Nanopartículas de manganeso. Y estas nanopartículas, al aplicar a la planta, también van a estar liberando los iones o que puedan ingresar. Yo sé que algunos ya de ustedes habrán llevado, pues ya el estudio de plantas, como el hierro, por ejemplo, puede ser asimilado por las plantas. Sabes que algunas plantas, cuando hay un exceso de hierro, estas las guardan en una proteína que se llama fitoferritina, en el cual las van a almacenar en forma de nanopartículas de magnetita o hematita, que son óxidos de hierro. Entonces, de por sí, la misma naturaleza o la misma planta hace que formen nanopartículas dentro de ellas para poder almacenar esos nutrientes. Y cuando haya deficiencia, la estén liberando. De esta manera, ya nosotros formamos nanopartículas de estos micronutrientes, aplicamos a la planta y esto, pues, ya nos van a también mejorar la planta. ¿Y por qué nanopartículas? Vamos a incrementar pequeñas dosis, ¿no? Ya no van a ser como los fertilizantes tradicionales que son altas dosis, que la mayoría pues se va al suelo o contamina el agua. En este caso ya van a ser dirigido a la planta, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? Es decir, si hacemos una comparación entre fertilización tradicional versus la nanofertilización. Por ejemplo, en una fertilización tradicional, pues sí, si bien es cierto, vamos a tener una alta producción, sin embargo, pues va a haber bioacumulación en el suelo, se va a contaminar, va a afectar los recursos naturales, además que la calidad de nutrientes va a bajar, va a estar menos, vamos a eliminar todo aquel microorganismos benéficos que puedan existir y también ayudan a las plantas, ¿no? Y pues generamos la eutrofización. Mientras que haciéndonos o utilizando también, incorporando la nanofertilización, pues vamos a tener una alta producción, mayor nutrición de los alimentos, ¿no? Va a ser sustentable, va a haber un equilibrio biológico de los microorganismos, mayor diversidad, ¿no? Además, también van a hacer eficiencia que estos nutrientes se puedan movilizar mejor dentro de la planta, ¿no? Y también con ello, pues reducimos la demanda de fertilizantes, la cantidad. Por eso mientras más pequeñito, tiene mayor potencia y es mejor los nanomateriales, en este caso enfocados a los nanofertilizantes, ¿no? En el grupo de estudio, nosotros ya hemos hecho estudios, por ejemplo, del efecto de la magnetita, nanopartículas de magnetita en la germinación y crecimiento temprano de Quercus mcdougalli. Quercus mcdougalli es un encino microendémico que se encuentra en la región de la Sierra Juárez, en Oaxaca. En este estudio lo que hicimos fue evaluar dos tipos de nanopartículas de magnetita, unas que medían mayor a 100 nanómetros, otras menores a 10 nanómetros, ¿no? Y evaluamos, como este encinos, las semillas son tipo bellotas, pues es muy difícil que su porcentaje de germinación es muy bajo de manera natural. Entonces, aquí evaluamos ya sea con las bellotas intactas o las bellotas que podíamos quitar la cáscara, ya que tiene una corteza muy dura, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sintetizar las nanopartículas de magnetita, como aquí vamos a ver si me permite esto. No me permite ver, ya poner el video. A ver, ahí está. Estas son nanopartículas de magnetita y ¿cómo sabemos qué es? Esto es un imán. Si acercamos a una distancia, estas nanopartículas pues son atraídas por este campo magnético. Y eso pues nos revela que efectivamente lo que preparamos, desarrollamos, fueron nanopartículas de magnetita, ¿no? Les había mencionado que son dos tipos de nanopartículas, las vamos a llamar NP1 y NP2. La NP1 pues son nanopartículas muy pequeñitas. Esta es una micrografía de microscopio electrónico de transmisión, donde vemos estas nanopartículas casi esféricas y están al menos de 10 nanómetros. Son tan pequeñitas y no son tan cristalizadas
que el patrón de rayos X, es decir, esta técnica utilizamos para ver que no haya ningún otro elemento más que asegurarnos que efectivamente lo que estamos generando son nanopartículas de magnetita. Ambos tienen los mismos picos, nada más que acá difieren el tamaño, ¿no? Aquí esta, por ejemplo, son mayores a 100 nanómetros, casi cuadrados o prismas, y también difiere el pico de difracción, son más finos, es decir, pues está más cristalizado comparado con estas que tienen picos más anchos y quiere decir que son mucho más pequeñitas. Entonces, una vez ya asegurados que obtenimos nanopartículas de magnetitas puras y con tamaños diferentes, pues evaluamos el efecto de estas en la germinación de las semillas de encino. ¿Y qué encontramos? Pues que efectivamente al aplicar estas nanopartículas incrementaban el porcentaje de germinación de las semillas del encino, ¿no? No hay diferencias significativas entre las nanopartículas, pero sí respecto al control. También su velocidad de partículas NP1, es decir, para la más pequeña, y también la velocidad de germinación fueron mejor con las nanopartículas comparadas con el control donde no aplicamos nada. Asimismo, podemos observar que en la masa de las hojas publicativas, sin embargo, vimos que hay una mejora respecto al control, ¿no? Tanto en bellotas intactas como en las que hayan sido peladas. Y en la masa del tallo también podemos ver casi el mismo comportamiento. Sin embargo, aquí vemos NP2. Sin embargo, con las nanopartículas NP1, que son las más pequeñitas, encontramos pues que hubo en la masa de la raíz que con las partículas más masa respecto al control y ligeramente respecto a la otra nanopartícula. Respecto a la longitud de tallo, no hay diferencias significativas con los tratamientos, sin embargo, podemos ver una eh, un ligero aumento, pero sí podemos ver que las bellotas peladas con las nanopartículas más pequeñas hubo un mayor incremento, lo que quiere decir que posiblemente pues estas nanopartículas pues ya hubo mayor ingreso de estas ¿no? Que con las nanopartículas más pequeñitas pues mejoramos, incrementamos la longitud de raíz comparadas con el control, ¿no? Entonces, también medimos el índice de concentración de clorofila, que también podemos observar que en ambas bellotas, en las peladas y en las intactas, pues hay un incremento de el índice de concentración de clorofila con ambas nanopartículas respecto al control. Y también se evaluó cuánto de hierro había ingresado en las plantas o cuánto de contenido de hierro podíamos encontrar en en las plántulas de encino. Pudimos, donde encontramos mayor concentración de hierro con con la aplicación de nanopartículas más pequeñitas, la NP1. Y de seguido, pues de la nanopartícula NP2, que fueron las nanopartículas más grandes. Y por último, la de control. Entonces, pues todo en la germinación en un 33% con la aplicación de nanopartículas respecto al control. También que estas nanopartículas de magnetita pues incrementaron el crecimiento, la biomasa seca y concentración del índice de clorofila. Por lo tanto, pues nos sugieren que estas nanopartículas podrían ser potenciales, que no tengan, eh, que tengan un bajo porcentaje de forzar especies que estén, esta es parte del estudio
En los últimos años ya hemos evaluado otro tipo de nanopartículas, por ejemplo, las de cobre, que había mencionado que el cobre, ustedes ya saben, utiliza esos patógenos hongos de las plantas, ¿no? Nosotros desarrollamos las nanopartículas de cobre ya como nanofungicidas o promover el crecimiento del tomate, en este caso, ¿no? También realizamos la síntesis, preparamos nanopartículas de cobre, en este caso, donde nos asegura que corresponde a las, vemos que son casi esferas y nos dan, pues, nanopartículas alrededor de 50 nanómetros. Evaluamos de manera in vitro, que es el que ocasiona la enfermedad en el tomate, y comparamos con un hidróxido de cúprico, ¿no? Que se utiliza sales de cobre de manera normal. Y observamos pues que a mayor concentración las nanopartículas tienen mayor porcentaje de inhibición de este hongo. De igual manera también el hidróxido cúprico, pero como podemos ver, de- desde el 0,5 miligramos por mililitro, las nanopartículas de cobre ya eliminan más del 70% miligramos por litro. Nosotros quisimos comparar con las nanopartículas, tenemos mayor efectividad, ¿no? Acá nada más para mostrarles imágenes de cómo va el control del hongo. Acá están las esporas. Conforme incrementa la concentración, acá es 0,25 y 0,5 miligramos por litro. Ya el hongo, es lo que crees que en este medio ya es de manera deforme, ¿no? O sea, está afectando al hongo. Evaluamos la incidencia y severidad ya en plantas de tomate. Podemos ver que aquí evaluamos tres concentraciones de nanopartículas, 0,5, 0,75 y 1 miligramo por mililitro. Utilizamos como control negativo pues el hidróxido de cúprico y un control positivo donde no aplicamos nada de ningún fungicida. Y podemos encontrar que en la incidencia pues la que mejor nos resultó fueron las nanopartículas. Hubo la de 0,5, pues la incidencia fue muy baja, la de 0,75 un poquito más, pero pues podemos ver que con el tratamiento de cobre, pues la incidencia es alta, ¿no? Casi 70%. Respecto a la severidad, pues utilicé con el 0,75 es menos severo y el 0,1, con el 0,5 un poquito más, pero pues ya con el sales de cobre normal, pues la severidad es alta, daña mucho más a la planta. Y en la evaluación de cómo afectó al crecimiento en la planta, pues podemos ver que en la longitud de tallo de las plantas, el 0,5, la concentración 0,5, pues hubo mejor crecimiento comparado con el control y con las otras concentraciones y con los otros tratamientos como son las sales de cobre, ¿no? También podemos ver el mismo comportamiento en la longitud de raíz, también mejor comparado con el control y en este caso, pues la concentración tan alta también que no fue tan efectiva pero mejor que las sales de cobre. En el número de hojas podemos observar que todos los tratamientos con nanopartículas en las tres concentraciones tuvieron mayor número de hojas que que comparadas con el control. Y pues las de cobre, sales de cobre, pues nada que ver. Ya en la masa seca, tanto de tallo y hojas en este caso, aparentemente no hubo diferencias significativas, pero sí con el 0,5, la concentración 0,5, vemos un mejor rendimiento. Lo mismo se observa pues en la masa seca del tallo, de la raíz, ¿no? También evaluamos el índice de concentración de clorofila. En este caso podemos ver que las tres concentraciones de nanopartículas mejoran el índice de concentración de clorofila comparada con el control o las sales de cobre.
También se evaluó la cantidad de cobre que puede haber absorbido la planta durante los tratamientos. En este caso, pues en el tratamiento control no aplicamos nada, sin embargo, pues siempre encontramos la cantidad de cobre bajita. Y ya con las concentraciones, con las nanopartículas de cobre en las diferentes concentraciones, conforme incrementaba la aplicación, la concentración, pues encontramos mayor concentración en la planta, ¿no? Pero aquí cabe resaltar que el hidróxido de cobre de las sales que aplicamos, pues absorbe un montón la planta. Y como sabemos, todo en exceso, por más bueno que sea, también va a dañar a la planta o no lo va a defender. Entonces, eso es lo que también vimos acá. Si bien es cierto, las nanopartículas podemos agregar en pequeñas cantidades, pero tampoco no absorbe y potencia, ¿no? En este caso no ingresa tanto, mientras que las sales de cobre sí, encontramos una alta concentración. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues que estas nanopartículas de óxido de cobre tienen una alta actividad antifúngica. En el invernadero, pues nos mostró que hay una eficiencia, ¿no? Contra el marchitamiento por fusarium en tomates y pues que también puede utilizarse como fertilizante, ya que pues mejora el crecimiento de estas plantas de tomate, ¿no? Y incrementa el contenido de clorofila. Pues algo de manera así rápida fue la presentación, es lo que quería presentar. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Jóvenes, ¿alguien desea hacer una pregunta? Tema. El tema es muy novedoso en el mundo de la fertilización. Hablaron de nanofertilizantes. ¿Si alguien tiene alguna pregunta? Tenemos una pregunta, doctor. Sí, Gracias. dígame. Buen día. La parte de la aplicación ya en la parte como industrial, el costo-beneficio del uso de este tipo de tecnología, ¿qué ventajas tendrán en caso de los fertilizantes convencionales a este tipo de fertilizantes en referente al costo? Gracias por su pregunta. Sí, actualmente estamos haciendo estudios de costo-beneficio y sí, o sea, podría incrementar ligeramente, pero no mucho. Lo que pasa que nosotros al hacer nanopartículas disminuimos la cantidad de aplicación, por ejemplo, en, en los cultivos, ¿no? Y eso va a minorar un costo. Si bien es cierto, en la síntesis, en el preparar las nanopartículas va a llevar un costo, pero puede ser equiparable a la cantidad que vamos a necesitar para aplicar. Y no solamente en el costo, en eso nos ahorra, sino también pues que de esa manera no contaminamos el medio, ya serían más eficientes. Es reducir la cantidad y reducir la contaminación. Entonces, ahorita estamos haciendo estudios justamente de eso, poder comparar ya si queremos escalar, hacer a mayor escala la producción de estas nanopartículas, lo que nos podría conllevar a producir. Ahorita estamos en esa etapa. Muchas gracias, doctora. Gracias a ¿Alguna otra usted. pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, le agradecemos a la doctora su presentación. Le haremos llegar vía correo electrónico su constancia por su participación y pues le agradecemos mucho su tiempo y la espera también por ser parte de este evento del Día del Agrónomo en la Facultad de Ciencias Biológicas y de la Facultad de Universidad de Colima. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, permiso.